ustedes saben también te queremos dar como muchas gracias en este sentido como de agradecer el poner el cuerpo ayer en la Universidad Andina, porque siempre es importante seguirnos acuerpando también, no solo por la crisis, sino por todo lo que ha venido pasando en este tiempo. Cuando nos sacan de las universidades, no solo están sacando profesoras, sino están extirpando el conocimiento y nos están prohibiendo formas de pensar y de tener imaginaciones políticas, estéticas, incluso afectivas, ¿no? Entonces, eso primero darte las gracias, Sayak, y nada, siempre gracias a la Cris, además por iluminar esos espacios. Yo les voy a presentar a la Sayak. Te hemos escrito algo así bien cortito. Ah, qué lindas, gracias. Y luego vamos a conversar con ella un ratito, porque este es un espacio también de reivindicar algo que ha sucedido, que también es muy grave, que es un tema de censura contra Saya, justamente por poner el cuerpo y acuerpar a nuestra compañera, valga la redundancia. Entonces vamos a volver un poco a conversar sobre lo que ya ella había traído. Pero luego vamos a ir todas pensando qué otras academias queremos y para quiénes y cómo queremos construir conocimiento y desde dónde queremos hacerlo, ¿no? Entonces vamos a luego hacer una pequeña hoguera con todo eso para quemar también las violencias patriarcales de las academias y bueno, pues con eso ya nos iremos. Cuña publicitaria, luego hay lo de Sushi Shop, que también todas las brujas están convocando a la capital, están igual de invitadas a ir. Bueno, entonces empiezo con tu presentación, con Sayak. Sayak Valencia no es un intelectual que observa el poder desde la distancia, sino que lo desarma desde sus entrañas. Filósofa, ensayista y poeta, su pensamiento incendia las certezas cómodas del feminismo liberal y dinamita la noción de que el capitalismo es solo un sistema económico. Es una maquinaria de muerte. En Capitalismo Gore, Valencia desnuda la alianza entre el neoliberalismo, el narcotráfico y la necropolítica, mostrando cómo la violencia extrema no es un fallo del sistema, sino su forma más cruda de reproducción. Desde una perspectiva transfeminista y queer, Valencia señala que el poder no solo se ejerce desde el Estado o el mercado, sino también desde los cuerpos, las masculinidades violentas y los dispositivos de control que convierten la vida en mercancía. Su obra es un llamado a la insubordinación, a la deserción de los imaginarios que nos condenan a la obediencia y a la muerte. Este anticoloquio es el espacio ideal para prender fuego a los discursos hegemónicos sobre el poder. No estamos aquí para administrarlo mejor, sino para cuestionarlo hasta sus cimientos. Bienvenida, Saya. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y por la organización. Yo primero quiero empezar, pues eso, agradeciendo la invitación, la presencia, el acuerpamiento y también la inspiración. Yo estuve aquí hace muchos años, bueno, en este país, hace por lo menos 12 o 13 años, y la primera vez que vine me ilusionó profundamente la manera en que aquí vi que se acuerpaban las luchas de otra manera, ¿no? Yo soy del norte de México, de Tijuana, de la frontera, y es un espacio neoliberal, creado como neoliberal desde el principio esa ciudad, y entonces sí, hay otras formas de imaginación política, pero están más vinculadas con, pues, con la diáspora, con el desierto, con nuestros entornos, ¿no?, más inmediatos y con una capital gore que es donde vivo. Pero les decía que vine la primera vez hace mucho tiempo y justo Calle me invitó a fue Calle, o no, sí, creo que fue Calle quien me invitó había una especie de juicio de una comunidad donde la persona enjuiciada no estaba presente y tampoco estaba el Estado, pero no era necesario que estuviera. Y creo que eso a mí me devolvió una imaginación política que quizá había extraviado en algún lugar. Y también me devolvió digamos que las ganas de no limitar mi imaginación política, justo porque a veces uno viene como muy desde la teoría o muy del lenguaje y el cuerpo también está ahí, pero no sabemos todo lo que pueden los cuerpos, ¿no? Y juntos y haciendo invocaciones. Y creo que además hoy es un día muy importante y muy especial porque justamente, aunque voy a sonar whitexican y pachamamesca, porque es el día del, no me acuerdo el nombre, cómo se dice, pero ok, lo tendré que apuntar para poder leerlo, pero equinoccio en el norte de primavera y aquí de otoño, ¿o de qué es? Bueno, aquí de equilibrio, ¿no? Porque están a la mitad del mundo. Ay, bueno, nunca, con razón me siento a gusto aquí. Entonces, y bueno, lo que quería decir es que esto también es una forma de acuerparles de vuelta, porque cuando yo vine aquí me sentía como que no había salidas, ¿no? Y de repente me di cuenta de que la imaginación política es muy poderosa y que además no necesitamos siempre tener a los opresores de frente para poder hablar
y poder trabajar ese trauma, porque al final es eso, ¿no? También estamos trabajando con traumas no solo ancestrales, sino también cotidianos y contemporáneos. Y entonces, pues una forma de estar aquí con ustedes es también una forma de agradecimiento por eso que me enseñaron hace mucho tiempo y que sigo abrazando con mucho gusto, pero también con mucha alegría, porque creo que a veces la alegría pues se nos drena por todo lo que ya sabemos, trabajar horas extras, estar completamente desmoralizadas, rupturas amistosas, amorosas, opresiones múltiples, entonces hay mucho cansancio y hay mucho desánimo también en el ambiente. Entiendo que aquí con el problema del narco, que también se está volviendo una catacresis para explicar casi cualquier tipo de violencia, cuando el narco es una parte y el Estado hace mucho trabajo de militarización y de montarse sobre el narco para poder instituir formas de autoritarismo cada vez más severas, ¿no? Y que no nos van a jugar a favor, porque demandar protección de quien nos maltrata es un contrasentido. Y en este sentido también creo que por eso estoy aquí, porque la academia no es que vaya a cambiar radicalmente, pero es que la estamos cambiando, porque la academia no son los edificios, ¿no? La academia somos las personas que estamos ahí tratando de luchar no por introducir nuevas epistemologías, sino por pensar lo que ya vemos, lo que ya podemos describir. Lo que estaba tratando de decir es que básicamente también este es un acuerpamiento para la compañera Cristina, porque la conozco desde hace mucho tiempo, no hemos tenido tanta oportunidad de conversar, pero también creo que este es un acto simbólico y político e imaginativo de resistencia para decir que no nos pueden callar y que no nos pueden aplastar aunque tengan los recursos y los medios, y que nosotras somos pocas pero estamos todas unidas, y eso sí es importante, y el silencio no es algo con lo que vamos a claudicar como un mal menor. Ayer en la conferencia que di hablé sobre la viralización del fascismo, pero sobre todo de estas preguntas a veces que uno se hace, y bueno, que uno no se hace, que uno ya sabe por qué pasaron, pero se las hace de manera retórica, cuando el sistema dice, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Y dices, no sabes cómo llegamos hasta aquí, perdóname, o sea, pero si tú pavimentaste la primera carretera para llegar hasta acá, y además lo de la primera carretera es una anécdota y es un chiste un poco siniestro, porque la primera carretera, o sea, así pavimentada, encementada, la hizo Hitler, está en Alemania y la hizo para los tanques. O sea, esas cosas que pensamos que es para comunicar a las personas, en realidad era para que los tanques pudieran pasar de manera rápida y organizada en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas que demandamos a las instituciones no solo no las van a dar, sino que ni siquiera creo que las tengamos que arrebatar, sino que darle la espalda al patriarcado también es una forma de resistencia. Y en este sentido, ayer les decía que hablaba sobre psicopolítica digital, hablaba sobre folclore digital y también nuevas formas de autoritarismo a través de un concepto que denomino régimen live streaming, que he estado trabajando durante los últimos como 10 años quizá. Y esto surge a partir del libro que escribí que se llama, tengo varios, pero que es el Me One Hit Wonder. Me siento guam, pero no tan guapa ni tan glamurosa como este señor. Bueno, lo que quería decir es que a partir de ver como este análisis sobre el narcotráfico, la violencia, los sujetos endriagos, las subjetividades necromasculinas, porque no toda la masculinidad, pero la masculinidad que ejerce violencia de manera activa y que la convierte pues en una forma de trabajo, pero también una forma de restitución simbólica, donde ejercer violencia sobre otros cuerpos y gestionar su muerte lleva a rentas simbólicas y políticas, pero también económicas para cierto mercado de la muerte, y que muchos desafortunadamente de nuestros jóvenes están siendo pues orillados a tomar esa decisión cuando no puedes tomar decisiones, cuando la precariedad es mucha y cuando piensas que los demás tienen o querer tener un poquito de lo que los demás tienen. De algo en el libro esto es una forma de lucha postcolonial in extremis, pero mal aspectada, ¿no? Queríamos revolucionarios y se volvieron, y quieren ser empresarios los chicos. Nosotros queríamos revolución y ellos quieren empresa multinivel. Pero básicamente a partir de esta construcción de la masculinidad endriaga y de la manera en que es capturada el proyecto de masculinidad obviamente por el neoliberalismo, pero también por el patriarcado colonial, me daba cuenta de que estaban haciendo, pues sí, el trabajo sucio de ese patriarcado colonial, que no estaba Donald Trump al poder, pero básicamente es la materialización de ese patriarcado tecnofascistas como el señor Elon Musk, pero todos los demás también, o Nayib Bukele con su Guantánamo en El Salvador, ¿no? Que ahora ya vemos que
va a funcionar así esta extraterritorialidad en nuestros países, que se van a volver cárceles y lugares de militarización, y que ya tenemos tristemente una historia política de eso, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar, y estoy un poquito divagando porque es mucha información. Bueno, lo que les quería decir es eso, que de repente la gente se asombra de que llegara el fascismo de nuevo, remozado a través justamente de cosmética y formas embellecidas de gentrificación emocional que nos ponen en un lugar cada vez como más estrecho, formas de pensamiento cada vez más estrechas, cuando mucho más amplias, mucho más rizomáticas, mucho más horizontales. Y quería yo ayer decir que básicamente nos llevamos las manos a la cabeza de cómo volvió el fascismo, pero el elefante en la habitación ha sido y sigue siendo esas formas autoritarias que tenemos de actuar en la vida cotidiana, y la fascinación por una vida de derechas. ¿Qué quiero decir con vida de derechas? No que la gente sea de derechas o de izquierdas, ¿no? Y que no son lo mismo, por supuesto que no lo estoy relativizando, sino hay una posición política. Sin embargo, las formas de buena vida o de buen vivir se han ido apropiando o han sido expropiadas por esta derecha, como que es una derecha sin ideología, entre paréntesis, pero parece que lo bueno, lo bello y lo justo solo le pertenece a la gente de derecha, ¿no? Religiosa, de familia nuclear, blanca, heterosexual, con capital económico, con una familia numerosa, y que todo lo demás está condenado, pues evidentemente antes al pecado y entonces al infierno, y nosotros ahora contemporáneamente al extractivismo, a la precariedad, a la muerte. Y eso básicamente es algo que tenemos que seguir debatiendo, porque mucha gente piensa que claudicar en la derecha es un mal menor para salvarse, pero la sumisión nunca es un lugar en el que podamos escondernos, porque básicamente van a venir por nosotros también. O sea, que nos prometan que nos van a dar algo que nos quitaron antes, me parece que es caer en un juego tremendo, ¿no? No es que nos regales nada, es que eso no es de tu propiedad, porque las cosas no pueden tenerse, los conceptos no pueden tenerse, la naturaleza no puede tenerse, te la robas, te la expropias, masacras, haces una serie de cuestiones que llevan al ascenso de esta ascenso de la necropolítica en general en contra de todas las... Esto es lo bueno, lo bello y lo justo, y lo pones en un reel de 1 minuto en TikTok o 30 segundos en Instagram, y parece que eso es la vida que tendríamos que desear todos vivir, y básicamente pues para vivir esa vida tendrías que vivir adentro de la pantalla, porque afuera están pasando muchas otras cosas que, mientras nos distraemos en esta economía de la atención que gana y genera muchas rentas, pero también genera mucho impacto tanto político como de huella ambiental, porque para enfriar esas máquinas que se necesitan para almacenar cualquier tontería que se nos ocurra subir a la red, desde lo más importante hasta lo menos importante, no hay una jerarquía en la huella de carbono, todo contamina, y entonces el extractivismo pues se nos viene encima, más en países como el de ustedes o el mío, que tienen muchos problemas políticos y económicos, pero también que son muy afortunados en biodiversidad, ¿no? Colombia también y otros países. Entonces, una forma como de lo que yo hablaba ayer, que era de una arquitectura de la psique mucho más dócil, mucho más controlable, prácticamente el sueño de Skinner. No sé si sepan ustedes quién es Skinner, pero Skinner era un psicólogo conductista de los años 50 que diseñó una caja como el panóptico, pero en chiquito, para ratas. Entonces imagínense la analogía, ¿no? ¿Quiénes somos cuando estamos adentro de esa cajita? ¿O qué nos quieren hacer pensar que somos? Y la caja de Skinner es una caja de comportamiento. Mete a las ratas y entonces las castiga o las premia con respecto a lo que quiere que hagan. Entonces el conductismo es eso, caminar como en este cuadrado sin fin, en forma de hámster o de rata o de ratón de laboratorio, y que esa es la forma en que se trabaja para producir las redes, ¿no? Las redes empiezan a ser populares a partir de la segunda década de los 2000, pero empiezan a ser programadas desde los años 60. Hay un libro maravilloso que se llama Neurocapitalismo, que es de se apellida Gricciotti, y él es un operacionalista de los operacionalistas italianos, que son una forma marxista de organización política de los años 70 en Italia, una escuela crítica, pero italiana, donde también está Bifo y otros pensadores. Sin embargo, Gricciotti es un programador, él es un ingeniero en programación y también es un militante de la izquierda, y él se fue a estudiar a Stanford. ¿Por qué hablo de Stanford? Porque no sé si les suena Silicon Valley. Silicon Valley está en Stanford, y Stanford, bueno, y además de toda la depredación que ha hecho en la región,
ya tenía una idea de que había que diseñar una droga. Bueno, recuerden que en los años 60 había un movimiento cultural en todo el mundo, contracultural, y aquí también y en todos lados, pero que conocemos muy bien por la contracultura, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, y el mayo del 68 y otras cuestiones, pero que aquí se dieron y se siguen dando, que no necesitamos esos referentes, pero los pongo como una forma como de alguna manera de anclaje simbólico, pero también importante, de un anclaje simbólico que no nos pertenece, pero que todos reconocemos, ¿no? Y que además esa es la gran victoria en la Segunda Guerra Mundial. No, Hitler perdió la guerra, pero el fascismo ganó el mundo, y lo ganó porque por formas estetizadas de distribución de estos ideales fascistas. ¿Y por qué? Porque el fascismo a su vez se apropió de las formas desestandarizadas que tenían las vanguardias del arte del siglo XX, y que además esas vanguardias no eran todas europeas, se dieron en París y se dieron en otros lugares, pero muchas de las personas que hicieron las vanguardias, los artistas, las artistas, que tampoco se habla de ellas, ¿no? Que son completamente invisibilizadas, pero que además fueron extraídas, por ejemplo, de la New o la coronesa von Freytag, a la que le robó Duchamp el migitorio La Fontaine, tan importante, y que ya ahora se sabe que pues era de la baronesa, y que además es muy interesante. Elsa von Freytag tiene unas cosas muy interesantes que se pueden seguir pensando a nivel de muchas cosas, ¿no? Se decía que Man Ray y el mismo Duchamp le decían a Elsa que ella era una vanguardia en sí misma, ¿no? Desafortunadamente Elsa murió, se suicidó en un departamento en París con su gato, porque estaba en la ruina, mientras Duchamp estaba usufructando de sus capitales artísticos masculinos, digamos, o de la élite sexual a la que pertenecía. En este sentido, lo traigo porque creo que aunque parezca un poquito así como disperso, que sí, bastante disperso. Esto lo he pensado por mucho tiempo y tengo muchos ensayos sobre eso, entonces me cuesta un poquito hacer un resumen sobre todo esto, pero quería decirles que básicamente el fascismo no es tan inteligente, tiene que extraernos nuestras gramáticas y nuestras formas de afecto y nuestras representaciones para impregnarse en nosotros y que tengamos una relación afectiva y no crítica con él. En este sentido, reapropia las formas de pensamiento y la ruptura de la mirada que se tiene con las vanguardias, y la utiliza también, entiende que la estética es muy importante para poder crear un argumento, y que la sensibilidad es realmente el campo de batalla, ¿no? Desde las estrategias de utilizar muchas de las visualidades creadas por las vanguardias para meter un discurso fascista, pero también desde estrategias bastante interesantes como la de Goebbels, que le regaló una radio a cada persona en Alemania, o a cada familia en Alemania, donde escuchaban música. Realmente no escuchaban al Führer todo el tiempo, escuchaban música, y de repente había algunos jingles como los que ahora conocemos para que nos anuncien productos, donde escuchaban a Hitler hablar sobre pues la ideología alemana y porque ellos eran una raza superior, que además esto no lo inventa Hitler, viene de más atrás y de más lejos, y se repite en los discursos contemporáneos a través de teorías en Europa como la idea del gran reemplazo, ¿no? No sé si les suena le grand remplacement. Ahora hay unos franceses de los 60 para acá que hablan del gran reemplazo, y es antimusulmán, por supuesto, pero también antimigrante, y dicen que la raza blanca va a desaparecer porque los migrantes sudacas y de todo tipo se reproducen muchísimo, y las mujeres, por culpa del feminismo, las mujeres blancas ya no se quieren reproducir, y entonces ellos van a morir y no van a trascender, ¿no? No se van a reproducir. Entonces ahí hay dos paradigmas que vemos repetidos: ideología de género, o sea, antifeminismo, y la otra cuestión, migración y racialización. Entonces a ellos les parece estupendo venir aquí a depredar el cobre, el litio, el agua, los recursos, las personas, pero cuando uno va ahí porque depredaron aquí, dicen, no, nos quieren invadir y esto es un reemplazo, nos quieren matar, ¿no? Entonces esta cuestión paranoica se repite en todos lados en los medios, pero de maneras diferentes, y sobre todo utilizan la energía y la potencia de viralización que tienen las redes sociales para poder posicionar un discurso, porque además las redes, ¿de quién son? ¿No? Los 5 tecnofeudales no se caracterizan por su perspectiva humanista ni tampoco de izquierda, realmente, y vuelvo a Silicon Valley con Gricciotti. Gricciotti dice que en los años 60, que en el 68 más o menos o por ahí, él estudiaba ahí en Stanford y estudiaba ingeniería, programación, y les pidieron que diseñaran
una droga que fuera muy adictiva, pero que no se pudiera, no se metiera en el cuerpo, o sea, porque también estamos en los 60, 70, y la lucha de las drogas, pues las psicodélicas primero, ¿no? Que hacen que se expandan los sentidos y que de hecho ahora hay un renacimiento de este pachamamismo que decía la compañera, con la ayahuasca y con los hongos y tal, pero también recordemos que Timothy Leary estaba haciendo sus experimentos en los años 60 con el LSD, y que además a Timothy Leary siempre lo tenemos como un héroe de la contracultura, cuando en realidad tenía ideas bastante fachas. No sé si sabían que él yo tampoco lo sabía, lo escuché hace 2 días, que de hecho el compañero Lizardo Herrera habló de que Timothy se había presentado para ser candidato de la presidencia de Estados Unidos. Yo dije, mira, qué atrevimiento. Pero él quería deshacer el Estado y hacer una empresa en lugar de un estado. Entonces dices, bueno, que adelantado a su época, el ácido lo llevó por el mal camino, pero lo estaba viendo muy claro. Entonces, y que también la idea de empresa, que también en alemán se dice cártel, que me gusta mucho que sepamos que los cárteles sí existen, y la palabra cártel es una palabra alemana para hablar de empresas, ¿no? No tiene que ver con las drogas, tiene que ver con la empresa, y bueno, como sabemos, las drogas tienen que ver con la empresa, ¿no? Y como decía en mi libro, el dinero es adicto a las drogas, por eso Ecuador también tiene un problema ahorita con eso. Pero la historia es que Ricciotti dice que les hicieron, mientras estaba la crisis de la heroína en los años 70 y 80, porque así fue como deshicieron las luchas populares en Estados Unidos, enfrentando a las comunidades a través del uso discriminado de drogas de mala calidad, sobre todo de heroína y crack, en los 80 sobre todo crack, y que ahí viene la música como una contestación a toda esta guetización, ¿no? Los grandes raperos como forma contracultural y de resistencia, que viene una tradición mucho más crítica de los Black Panthers, ¿no? Tupac Amaru era ahijado de Assata Shakur, que no sé si sepan quién es Assata Shakur, pero Assata Shakur era una de las Black Panthers que está exiliada en Cuba, que mató a un policía y bueno, varias otras cosas. Pero la historia es que hay una historia de contracultura que quieren atacar a través de la domesticación de la persona, ¿no? Y en este sentido siguen con Skinner, siguen con la programación, porque además es conducta, ¿no? Es crear conducta. Entonces, dice él que estuvieron por muchos años haciendo este experimento. Entonces, mientras estábamos en la cresta de la ola pensando que estábamos con los movimientos contraculturales, amor y paz y tal, esta gente ya estaba serrachando el piso y diciendo, vamos a meterles una droga que podamos controlar nosotros, porque además a través de la droga también se controla, ¿no? La distribución y el abuso. ¿Qué está pasando con el fentanilo ahora, no? En Estados Unidos y en otros lugares. Pero bueno, la historia política de la droga me parece muy importante, pero también me parece muy importante que sepamos que la psicopolítica digital es una forma de organización algorítmica que está muy emparentada, por supuesto, con las empresas, pero también con la adicción. Se llama economía de la atención lo que hacen, y está ligada a la producción de algoritmos, pero también a la rentabilización y a la extracción vital de nuestro tiempo. O sea, nos desmovilizan en la pantalla para que no nos movilicemos en el espacio social del afuera, que es justo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y esto me parece también importante porque eso no es una consecuencia arbitraria o una autorregulación del capital, sino una programación directa de cómo gobernar a las poblaciones de manera más efectiva a través del afecto, y cómo hacer que eso parezca inofensivo y entonces desresponsabilizarse. Recuerden que también son los años 60, 70 cuando hay dos cosas importantes. Se sale Estados Unidos del papel moneda de los tratados de Bretton Woods, que son de 1944. Bretton Woods es una comunidad que está en la costa este, creo, no estoy segura si en New Jersey o en Nueva York, por allá, pero ahí se reparte en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos perfectamente, y ahí se hacen los tratados donde se hace el intercambio del papel moneda, o sea, todos los dólares o todas las monedas, pero sobre todo el papel moneda dólar es equivalente a oro. O sea, tienes que tener un respaldo material en oro para poder tener el dinero. No puedes imprimir dinero como loco porque no se puede hacer eso. Y se hace un pacto para que no haya inflación en todos lados. O sea, no puedes subir el dólar a lo que tú quieras. Había como un contrapeso político para mantener de alguna manera una paz económica. Y eso se sale
se salen de los acuerdos en el 1971 con Richard Nixon, que también es el primero que inicia el pleito contra la persecución de las comunidades, obviamente disidentes, pero y afroamericanas y latinas y tal, pero también es el primero que declara la guerra contra las drogas de Estados Unidos contra muchos de nuestros países, especialmente Colombia. Y ahí, ¿por qué voy haciendo esto? Porque cada vez nos vamos acercando a más de cómo vienen todas estas venas integradas en esta forma de espectralización y de responsabilidad social que han ido creando. Se crean también los mercados financieros y se crea la tarjeta de crédito. Entonces, mientras se salen de los tratados, dicen, ya no vamos a tener todo el dinero que decimos que tenemos, ya no tenemos ese oro, no sabemos dónde está el oro realmente. Bueno, sí sabemos, ¿no? Algunos en muchas iglesias del viejo continente europeo y otros en Suiza y otras en las islas que son paraísos fiscales acá en el Caribe. Pero más allá de eso, también el oro sigue estando en mucha parte de nuestros territorios, ¿no? En la tierra, que es a donde pertenece realmente. Pero bueno, la cuestión con esto es que se empieza a espectralizar el mundo. O sea, la tarjeta de crédito y la especulación financiera no es una cuestión menor, porque la espectralización es una técnica militar para poder asesinar a otros, para poder desver a otros, para poder atacar a otros. Y estas tres cosas que tienen que ver con desresponsabilidad social o con que se vuelva espectral el Estado, hacen que sucedan cosas terribles, pero que nadie tome responsabilidad de ellas. Entonces, por eso la psicopolítica digital es tan importante. No es solamente porque nos vuelva bobos y sea una sociedad del espectáculo de la que ya nos advertía Guy Debord en los 1967 con su libro de La sociedad del espectáculo, o Jean Baudrillard en los 90 cuando hablaba de el simulacro, no la sociedad del simulacro, sino una forma mucho más radicalizada de espectralización que tiene que ver con esta migración de la vida casi al completo hacia las redes. Y esto nos queda súper claro después de la pandemia y durante la pandemia, que todo se fue a la pantalla. A ese gobierno de las emociones o de nuestras emociones a través de un chantaje cosmético, yo le denomino régimen live streaming y afirmo que es una forma material de dirección psicopolítica digital. O sea, por un lado está la necropolítica que vivimos todo el tiempo, que es la masacre, que es el extractivismo, que es la desechabilidad, que es la migración forzada, la deforestación y todo lo que nos orilla a morir. Pero por otro lado está la psicopolítica digital, que son estas formas estetizadas de crear una conciencia unificada de cómo debería ser la buena vida y de cómo deberíamos ser nosotros y de cómo tendríamos que ser emprendedores de nosotros mismos. Entonces, como todo esto va diseñando una caja muy cómoda pero muy estrechita, del tamaño del teléfono, ¿no? Y aquí no es para criminalizarnos, porque también es verdad que cuando estás adentro, no estás afuera, ¿no? Y cuando estás afuera y lo que ves no te gusta, pues es mejor estar adentro. Igual que lo que dice la gente que usa drogas, que son drogas muy disociativas o muy sedantes, ¿no? Que dicen, es que no puedo con el mundo, entonces aquí yo me administro el sufrimiento de esta manera. Y entonces es eso. Lo que quiero decir con esto es que hay formas intrincadas que se van complejizando. Por supuesto, la economía de la guerra está alrededor de todo esto. Financia, por supuesto. Pero Silicon Valley otra vez, Gricciotti diciendo, nos pidieron que hiciéramos una droga muy, muy efectiva. Descubrimientos de la psicología conductista. Todo esto se mezcla en un caldo de cultivo rarísimo y tenemos, ¿qué? Facebook 2003, 2004 por ahí. Porque ya teníamos otras redes, ya teníamos otras formas de espacio, pero la concentración de poder y de adicción creo que se da de manera muy, muy fehaciente con Facebook, que además trabaja con el afecto, porque Facebook es el libro de caras, ¿no? Libro de caras para encontrar a tus compañeros. Esto se llaman anuarios en español, ¿no? Los anuarios. Y entonces es eso, como volver a conectar con otras personas a través como de esta cuestión. Entonces lo que decía Facebook al principio era, conectamos gente, ¿no? Y entonces dices, pues les conectan, pero a una sonda donde les chupas toda la atención. Pero la historia es que esto se vuelve pues cada vez más perfectible y cada vez más interesante, porque pues la gente empieza a tener teléfonos inteligentes. A partir de los 90 ya había teléfonos, finales de los 90, y computadoras y tal, pero no eran estos dispositivos donde concentras casi toda tu vida, ¿no? O sea, tú le perteneces al teléfono, no al revés. Y antes la prótesis sí estaba muy afuera, tenías que acudir a ella y había mucho tiempo de ocio todavía, no era
no era que todo el ocio fuera invertido en las plataformas. Entonces, ¿cómo esto se conecta con lo que quería decir de la psicopolítica digital y el régimen live streaming? Lo que les decía es que el régimen live streaming es una forma de organización y de gestión de los afectos y de las emociones que va diseñando con el algoritmo los afectos y las emociones que a ti te importan, pero que sobre todo distribuye dos afectos que son completamente imperantes en nuestro contexto internacional, y es el odio, el miedo y el odio. Y eso que lleva a la violencia. Enfrentamiento también a través del anonimato, porque muchas de las redes puedes poner tu nombre ficticio, ¿no? No hay forma de que comprueben exactamente quién eres. El odio en redes, sobre todo en X o en Twitter. Pues básicamente lo que quería decir con todo esto, antes de haber divagado hacia allá, es que es una forma de control afectivo y de organización de las emociones y de los afectos, porque se dieron cuenta, y vuelvo a la primera parte de mi intervención, que lo estético y lo afectivo son tremendamente más efectivos a nivel político que la política y la discursividad, y que además el sistema político crítico se estaba desbordando, porque ya no eran las viejas tradiciones patriarcales de la teoría crítica y sus ortopedias, ¿no? Ya no estábamos pensando solo con Horkheimer, con Adorno, ya no estábamos pensando solamente con el viejo Marx, sino que ya estaba en la pista del debate las epistemologías, por supuesto feministas, las epistemologías anticoloniales, indígenas, cosmovisiones más abiertas. Estaba habiendo mucha interferencia digamos, en el copyright del régimen de verdad, y eso, la interferencia estaba creando mucho ruido. La recuperan de alguna manera o la tratan de dominar a partir de, pues, antes de lo que dije, en los años 90, con este lobby político de lo identitario y de lo multicultural, ¿no? Todo el mundo es bienvenido, pero con nuestras reglas, no con las suyas. Entonces, esta amalgama multicultural que hizo Estados Unidos como una estrategia para detener las guerras culturales de los años 80, que se habían vuelto muy convulsas porque los movimientos anticarcelarios, los movimientos antirracistas, los feminismos, los movimientos chicanos, muchas culturas diferentes empoderándose, como le dicen ellos, pero más bien tomando su espacio y creando un discurso propio, estaban causando fracturas no solo económicas, sino políticas y epistemológicas. Recordemos que la academia es una casa de subastas epistemológica, eso es, no le vamos a pedir otra cosa, pero por lo menos que nos paguen bien. Porque yo también yo soy porno marxista, me dijo una vez un señor, pensó que me iba a ofender, y yo dije, usted es un genio, sí sabe lo que dice. Y yo, es que nunca no me acuerdo de su nombre, pero sí era un señor muy marxista, y yo le dije, sí, compañero, es verdad, sí, soy porno marxista. Y yo le dije, soy transfeminista, pero él dijo, eso es como porno con marxismo. Le dije, bueno, eso puede estar bastante acercado a lo que es, claro. Y ya, entonces la historia es que sí recuperamos esas lógicas, esas tradiciones epistemológicas, porque son importantes, pero nos hacemos una pregunta también desde estas disidencias del sur, y entre otras cosas recuperando autores también que no por haber nacido en Europa, son digamos, son protagónicos en el sentido de que hay mucho devenir minoritario dentro de todas estas regiones. Por ejemplo, todo el pensamiento de las feministas chicanas del tercer mundo estadounidense en los años 70 y 80, y sobre todo los 80 y los 90, que dicen, vivimos acá, pero somos ciudadanas de segunda clase en nuestro propio país. Entonces, yo reivindicando la mariconería que sí me caracteriza y que me interesa, o el queerness, diríamos, no como una forma de sexualidad, pero sí a través de la sexualidad, y no como una forma de ontología política, sino como una forma de desascripción crítica todo el tiempo. Pienso en una carta que le escribió Pasolini a Allen Ginsberg. Los dos me encantan, esas maricas fabulosas, y sobre todo Ginsberg. La poesía a mí me gusta muchísimo, y es de donde vengo, y creo que hacia donde voy a ir siempre. Le escriben una carta en 1967, le dice, bueno, amigo, lo que sea, le dice, hay una parte que a mí me importa mucho que dice, ¿quién nos enseñó el lenguaje de la protesta? Y luego dice, nuestros padres burgueses, pero no entendemos que esa misma protesta que ellos pusieron ahí es la misma que ha destruido toda forma crítica, y que reproduciendo esas lógicas no vamos a llegar a una revolución, porque los que protestamos de otra manera no tenemos lugar en esa ortopedia, ¿no? No lo dice así, pero entonces a mí me parece muy importante pensar quién nos heredó el lenguaje de la protesta y por qué nuestros lenguajes de la protesta son extraídos, como reformateados y vueltos a nuestro propio contexto, pero ya con esta impronta de copyright. Y además creo que sobre todo mucho de
esta cosa interesantísima que tiene que ver con la superioridad moral, ¿no? Vivimos en unas sociedades laicas, entre comillas, pero la moral sigue rigiendo por todos lados, ¿no? Y esta cuestión también que retomo también de Michel Foucault, y voy a citar también a algunas compañeras feministas, porque todo el mundo me dice, ¿y no citas mujeres? Sí, todo el tiempo cito mujeres y personas no binarias y personas trans, pero también cito a las personas que se atrevieron a desobedecer el mandato de masculinidad, porque creo que es necesario también abrir un campo de invitación para esas masculinidades desobedientes, que no todas tienen que ser ni maricas ni racializadas, sino valientes. Eso es lo que necesitamos, que sean valientes, ¿no? Que no se escuden en la cobardía como un mal menor, porque las migajas del patriarcado no les van a ayudar cuando la cosa llegue a más allá. En ese sentido, yo les decía que me gusta mucho retomar, pues eso, algunas perspectivas de las academias, pero también de otros saberes. Y lo que decía Foucault en 1979 en el prólogo al libro del Antiedipo, la traducción al inglés de Leslie Guattari, y decía instrucciones para una vida no fascista. El fascismo todavía ya no estaba en el eje de discusión, pero Foucault se dio cuenta muy rápido de que había un pequeño fascista dentro de nosotros cuando queríamos que todo fuera entregado por Amazon, ¿no? Él no vivió en esa condición, pero estaba previendo estas formas estetizadas de fascismo, que después Susan Sontag habla en un libro de 1987, creo, 89, me la va a ir un poquito la fecha, pero ella habla del fascinante fascismo y habla de que el fascinante fascismo es una forma estetizada como los ideales fascistas se incorporan en la estética, y que bueno, ella analiza a las comunidades sadomasoquistas, por ejemplo, de Leder y de Osos y tal, pero no dice que ellos sean fascistas, sino cómo se ha incorporado la estética fascista a la cotidianidad y cómo vamos incorporando estas estéticas y vamos creando de alguna manera una especie de fetiches o de quimeras feroces con lo que estamos representando, y cómo ciertos lugares de pertenencia a través de la indumentaria son completamente borrados o saqueados. Pienso mucho en la indumentaria de los pueblos originarios, porque no se ponen lo que sea porque se pongan lo que sea, ¿no? Cada cosa en la indumentaria significa algo, para nosotros también, pero vienen de trayectorias semióticas o políticas muy distintas y a veces están ensambladas en el mismo cuerpo y en el mismo lugar. Esto lo que quiero decir es que esa forma de ensamblar discursos de manera descontextualizada o reivindicando diferente, o sea, la indumentaria puede reivindicar cosas, pero también puede apoyar cosas que no sabe que está apoyando. Y esto parece importante porque de repente el glamour, hace rato hablábamos del beige, del all money y del, ¿qué más? Era como lujo silencioso. No, bueno, mundo beige, olvídate, apaga, vámonos, yo mundo beige no puedo. Pero la historia es que ese beige no es solamente la ropa, ¿no? Es todo lo que representa la blanquitud, ya pensando en las máscaras blancas y en nosotros. Y esto lo traigo porque mucho de lo que parece inofensivo es un statement político que estamos defendiendo y que estamos performando. Y también lo digo porque los señores de los sacos y las corbatas que les aprietan y que les quedan pequeñas a veces o grandes, no sabemos, ¿no? Si el saco les queda grande o pequeño, también están haciendo un display de un tipo de masculinidad, o sea que no es inofensivo, y la manera en que nos presentamos en los medios, en las redes, en la manera en que construimos nuestra estética es una política y es una ética también. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con eso, con el cuerpo, con la performatividad, y cómo eso es capturado también por las redes para crear algo que a mí me importa mucho, que decía, el régimen live es la forma instrumental de utilizar los medios de información digital para viralizar contenidos ultraconservadores que se disfrazan de contenidos progresistas porque están bonitos, porque se dedican a la cosmética y porque se dedican al embellecimiento, lo que decía Susan Sontag, el fascinante fascismo, pero que yo en su momento retomo su lectura y digo, del fascinante fascismo a la fascinante violencia, ¿no? Porque la violencia también se vuelve una adicción y se vuelve una fascinación para ver o para rechazar, pero es cómo se juega con todas estas necroscopías, que es algo de lo que yo estaba hablando ayer. Necroscopia tiene que ver con pactos escópicos donde la muerte o la masacre o la brutalidad o el orillar a la muerte o a la violencia o el desamparo se normalizan, y eso lo vemos en muchos lugares. Series de catástrofes, documentales de catástrofes, series de autopsias, ¿no? No sé si se acuerdan CSI y todos estos policíacos que además zombies, pero el cuerpo que casi siempre se expone es el cuerpo de la gente racializada, precaria o de las mujeres.
o de las personas feminizadas, ¿no? Las que estamos en las camas de disección casi siempre son mujeres asesinadas. Nadie dice feminicidio, quién sabe cómo se murió, vamos a investigarle el riñón. Entonces, esto también tiene que ver con esta desresponsabilización del Estado, pero también de todos los organismos de gobierno con respecto a sus obligaciones con el Estado. Entonces, por un lado, toda esta forma de desatención estatal orilla esto, pero también alimenta que ese Estado no tenga que ser responsable de lo que hace y que cada vez invierta más en mano dura y no en un trabajo dialógico de construcción de lazo y de comunidad, porque entendemos que el lazo y la comunidad crean revoluciones. Recordemos lo que pasó en los años 60, pero no solo en Estados Unidos. Ahora vámonos a esta región. En este caso Ecuador no tengo muy clara cuáles eran las dinámicas. Sé que siempre ha habido movimientos potentes, pero sí recuerdo y sabemos desafortunadamente que las dictaduras del Cono Sur fueron para reprimir estas formas de insurgencia, ¿no? Jóvenes, críticos, anti-establishment, que básicamente el establishment no queremos seguir claudicando en esta familia nuclear radioactiva y en esta forma extractivista de vida, ¿no? O en esta decepción que ustedes llaman vida, ¿no? Que ellos llaman vida y que no lo venden como si fuera un planazo, que no lo es, por tener que trabajar todo el tiempo para medio sobrevivir. No creo que, o sea, vivir para trabajar, ¿a quién le podría parecer una forma de vida loable, ¿no? Sí, ya sabemos que trabajo significa tripalium y eso era una cosa que era 3 palos donde te colgaban para torturarte y luego te quemaban. ¿Quién quiere eso? O sea, aunque también nos acordamos de las brujas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo estoy mezclando todas estas cosas para que entendamos o para tratar de explicar que el régimen live streaming es esa forma de instrumentalización de esta ultracosmética de la realidad para dirigir un pensamiento único, pero también para desmovilizar a las poblaciones y sobre todo creo que tiene 3 funciones muy importantes. 1, la desmemoria, o sea, borrar la memoria política de las resistencias y borrar la memoria política y afectiva de las comunidades para que pensemos que de verdad el mundo se va a acabar y que ya no hay salida y que nos entreguemos a la desmovilización política y al consumo desenfrenado. Por otro lado, tiene que ver con el borrado de la memoria, la cosmetización extrema de la violencia, ¿no? Que permite que casi cualquier cosa se vuelva aceptable, desde Elon Musk haciendo el saludo nazi, pero también desde cualquier catástrofe, o sea, ni siquiera puedo decir todas las que hubo yo creo en la última semana, pero catástrofes humanas, por ejemplo, masacres, lo que pasó aquí en Guayaquil con los 4 niños que ha sido una noticia y que además me parece terrible, que no tendríamos que estarnos callando y que seguir en la lucha, porque esos niños pueden ser cualquiera de los niños que existen en el mundo, pero también cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, la vida de todos importa, no es solamente nuestra vida, sí, la de los demás no. Por otro lado, en México la semana pasada se descubrió un campo de exterminio que se llama, en un rancho que se llama Izaguirre, en Teuchtitlán, que está en Jalisco, que es uno de los lugares con mayor desaparición forzada en México, con 15,000 casos de jóvenes, sobre todo, que los recluta el narco de manera voluntaria e involuntaria y los pone a pelear ahí, los entrena y si no sirves te matan y te tiran al horno. Y recordemos que los hornos hay una memoria visual de qué significa un horno. Parece que solo le pertenece al holocausto, ¿no? Pero básicamente yo estoy de acuerdo que sí, que sea una memoria del holocausto, pero también que podamos hacer que esas imágenes se traspasen y crean empatía a otras luchas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones las estoy poniendo ahí como para decir desmemoria, cosmetización, ultracosmetización de la violencia. Y cuando hablo de cosmética y no de estética es por una cosa muy concreta. La estética está vinculada, estética viene de estesis, de sentir, de temblar, de moverse, y casi siempre en el mundo, en el marco de interpretación está vinculado a la ética y a la política. La estética no está separada de eso es un triunvirato importante, y ahora parece que están todo despolitizado y todo lindo y todo bello y todo justo, pero nada político, ¿no? Y dices, pues no, que no haya política o que no haya un posicionamiento político es político, porque básicamente desideologizar el mundo no se puede hacer. Básicamente esto que estoy haciendo y lo que hacemos todo el tiempo, que se llama comunicación, ideología no es igual a una palabra fea, ¿no? En realidad es una forma de saber que se encuentra en lucha con otras hegemonías y así. Pero bueno, la historia es que
básicamente lo que estoy tratando de decir también es que hay una normalización de la violencia a través de la necroscopía y de sus pactos sociales, que también tienen una influencia a través de los consumos culturales sobre todo, y donde el arte puede contestarlo, ¿no? Yo creo que el arte ha estado contestando mucho, lo que pasa es que las imágenes hablan, pero a veces no las queremos escuchar de la manera en que hablan, porque también las imágenes exigen trabajo, y lo que hace la cosmética es ornamentar, acomodar a beneficio del sistema y decir, esto no es político, esto es lindo nada más, y dices, perdóname, pero eso lleva a una especie de gentrificación emocional, porque la gentrificación de los espacios, saben, acá también sucederá, pero bueno, pasa en todos los lugares del mundo, que de repente se empieza a volver hip, ¿no? Y empieza a volverse bonito, y dices, está cayendo acá una hecatombe, pero hay cafecitos con florecitas como en Alemania, y entonces todo está genial, y nosotros no nos importa que allá estén matando gente. Entonces esa gentrificación emocional también es parte de las estrategias del régimen live streaming, y también es parte de la psicopolítica digital. Y digo, la psicopolítica digital no puede ser usada solamente por el sistema, le pertenece al sistema porque los medios de producción de esas imágenes y tal, la infraestructura le pertenece, pero digamos que la economía libidinal y de afectos que llena de imágenes y que llena de contenido, eso somos nosotros. O sea, no es, y además trabajamos gratis para eso, ¿no? Y consumimos además. Consumimos y proproducimos, se llama prosumerismo eso, y básicamente cómo estamos alimentando ese mismo sistema, porque está poniendo ahí lo que se supone que deberíamos querer. También es un sistema muy tramposo porque nos dice, podemos predecir lo que vas a querer en 5 minutos y no sé qué, y luego yo digo, esto o yo soy muy impredecible o esto es una gran mentira que nos estamos creyendo, ¿no? ¿Cómo le vamos a creer lo que nos dice? Es como, espérame, o sea, un momento, si me estás tratando de convencer de que tú sabes más de mí misma que yo misma, ahí está medio complicado porque el yo misma ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Pero básicamente yo me di cuenta que el algoritmo era como performativo en el sentido de que te decía lo que querías para que lo quisieras, ¿sí? No siempre te dice lo que quieres, porque si te dice lo que quieres, Dios, o sea, nos ahorramos el terapeuta, ¿no? O sea, o no, pero yo prefiero el sindicato que el terapeuta, la verdad. Bueno, pero la historia es que yo me di cuenta que no era cierto, porque desde que tengo uso de razón nunca he querido tener hijos. No me interesa, me caen bien los niños, prefiero los perros, pero la historia es que de repente por la edad que tengo me empezaron a mandar así, el algoritmo me dijo, puedes congelar óvulos y no sé qué, y yo. Qué raro, ¿no? Porque y yo dije, a todo el mundo le estaban mandando esta información, y claro, yo soy parte de un target de etario, donde pues ya casi se nos va la posibilidad de reproducirnos en caso de que quisiéramos, pero yo dije, si estos sí están muy equivocados, o sea, y yo dije, esto no sabe lo que yo quiero, pero no lo sabe y no lo va a saber nunca, porque eso es como la piedra angular de lo único que estoy segura es que no, eso no. Y entonces dije, entonces es una trampa, como cuando un tipo te quiere seducir y te dice, nena, yo sé más que tú, de lo que tú quieres. Y dices, pues, para empezar soy lesbiana, así que yo creo que seguramente no va a pasar, pero está como el del algoritmo. Pero la historia es que lo pongo así como en términos cómicos, porque también es como actúa el folclore digital. Nos desarma a través de la risa, a través de la parodia, a través de la cosmética. Y decía, la cosmética tiene que ver con ornamento, pero también con organización. Viene de caos, de caosmosis. Entonces, es una organización del sentido de la belleza, pero no de la belleza sublime o de cualquier tipo de belleza o del impacto de encontrarnos con lo abrumador de lo bello, sino más bien con eso que no tiene fisuras, eso que está completamente redondeado, que es brillante, que distrae, para que no veamos esas cosas que están en un montaje muy artificial. A mí me parece muy importante lo del montaje artificial, porque de repente consumimos contenidos que están montados con cosas que tienen mucho sentido en ese circuito de sentido, pero luego ves que esas imágenes no pertenecen para nada al mismo orden simbólico que hay atrás. Espero que no sea un dinosaurio. Un dinosaurio enorme. Sí. No sabemos. Rex. ¡Ay, Dios! Estamos conectados, Rex.
Y bueno, con esta cuestión es como la instrumentalización no funciona porque ellos dirigen, pero nosotros llenamos de contenido. Por tanto, una revolución sensible es posible también. Y esto también lo traigo porque está muy conectado con nuestras luchas. O sea, hemos hecho luchas pacíficas, seguimos siendo un movimiento, o muchos de nuestros movimientos siguen siendo un movimiento pacífico, no porque no nos den ganas de romperle las piernas a la gente, porque básicamente sí, o sea, es muy difícil ser pacífico en estas condiciones cuando hay ataque perpetuo, cuando hay revictimización, cuando además de atacarte te dicen que tú te lo buscaste, ¿no? Por cómo te vistes, porque no te portas bien, porque ¿qué andabas haciendo ahí? No, esta es tu culpa, te pasó algo malo, entonces tiene que ver contigo y no con la responsabilidad de ese Estado que no solamente agarra tus impuestos y no los invierte donde debería invertirlos, sino que te dice a ti, pues qué bueno que te pasó para que escarmientes. Y dices, bueno, es que ¿qué tengo acá? ¿No? O sea, te mantengo Estado y además me violentas, ¿no? Y eso también me parece importante verlo, que no nos regalan nada, que todo lo que está en pie se ha construido con el trabajo y la sangre de todos nosotros y de personas que nos precedieron y las que van a seguir. Esperemos que los que sigan no tengan que trabajar, pero bueno, o no tengan que trabajar así de esa manera, ¿no? Que construyan para otros futuros posibles. Pero todo esto tiene que ver con formas de organización patriarcal, necropolítica, extractivista y colonial que ahora se ven muy divertidas y muy entretenidas, pero que al mismo tiempo siguen usurpando la realidad material y que además nos culpan por hacer esa usurpación, ¿no? Eso me parece muy importante de decirlo, y cómo ese régimen live streaming no solamente es una cosa aislada o un instrumento, sí lo es, pero tiene que ver con un proyecto político que denomino glotaritarismo, y el glotaritarismo tiene que ver con la proliferación de totalitarismos como los conocemos, pero que ya están mediados por la digitalización y que además crean una extraterritorialidad donde el imperio ya no pertenece a un lugar, sino que está por muchos lados, y que pensemos ahora mismo, y conecto con la economía financiera, se ha vuelto extraterritorial porque se ha vuelto desmaterializado, pero también porque no hay una materia que sustente eso. ¿Por qué creen que los bitcoins no se pueden poner en ningún lugar? Porque además tienen como una imaginación así desbordante con las matemáticas, millones de billones de trillones de no sé qué de dinero. O sea, ¿eso qué importa? Vale más un árbol de la Amazonía que todo eso, ¿no? Y además el árbol de la Amazonía es lo que hace que eso pueda suceder. Entonces, eso a mí me parece muy importante porque hay una erótica del fetiche, ¿no? Y otra vez el viejo Marx, pero también ahí lo cruzamos con Silvia Federici, que todo el trabajo de acumulación es por desposesión, y es por desposesión de los privilegios, que se vuelven privilegios, pero de los derechos de vida de otros. Y esto me parece importante, que no se nos olviden, o sea, el capitalismo no es nuestro amigo, y los militares menos. O sea, no vamos a seguir reivindicando esas cosas que nos hieren. O sea, yo sé que tenemos un problema de amor romántico en todo, pero por favor suéltenlo. O sea, si se van a enamorar, enamórense de la persona equivocada, pero no del militar equivocado, ¿no? O ya con la idea de militar ya es equivocado, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, que lo que quería yo decirles con todo esto es que hay un proyecto político glotaritario que se basa en totalitarismos regionales que van trabajando con los afectos y los afectos nacionales de la región, y luego se va globalizando en un poder autoritario. Y los poderes autoritarios no son solo de izquierda ni de derecha, realmente el autoritarismo se une en las grandes cúpulas políticas, igual que el capital. O sea, el capital del narco está en las mismas bolsas de los bancos que el del la monarquía española o francesa, o bueno, Francia dice que no tiene monarquía, pero no estoy tan segura de eso. En fin, sabemos que no tiene, pero bueno, y Alemania tiene, pero parece que no tiene, pero bueno, las dos grandes monarquías, la monarquía inglesa y la española, ¿no? Que son las grandes casas monárquicas, las grandes depredadoras y que siguen aquí en el imaginario cultural muy, muy presentes, y a veces juntas y a veces separadas, ¿no? Pero que todo esto me parece a mí que básicamente es nada más una profecía autocumplida de un mundo apocalíptico en donde ya no hay salida para nadie. Y yo decía ayer en tono de burla un poco que se quieren ir en la nave porque ya se acabó este mundo. Y digo, pues que se vayan al cielo, que siempre han querido irse allá al cielo con sus dioses. Y bueno, con uno, ¿no? Bueno, se pelean entre ellos, son como 3 o 4, no estoy segura. 3 libros, 3 dioses. Todos monoteístas y todos señoros, ¿no? Pero bueno, la historia es que también una forma de resistencia política y crítica desde los feminismos, desde las ecologías críticas, desde los movimientos como
antixenofobia y antidiscriminación, pero por todos estos movimientos que además yo ni siquiera tengo todos los recursos para hablar de todo lo que se está haciendo en este momento, formas de politización y de insurgencia política que antes no estaban consideradas, la politización del sujeto político, de las madres, por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo, las madres buscadoras, y no porque sean las madres, sino por las que cuidan, la cuidadanía del mundo, ¿no? Que puede ser encarnada por cualquiera. Eso es algo que me parece que es algo que tenemos que seguir defendiendo, porque no es una cosa menor ni minoritaria, es lo que sostiene al mundo y es lo que sostiene también a estos señores. O sea, probablemente no sepan hacer ni la comida, ni les importe porque hay alguien que lo hace por ellos, pero sin esta cuidadanía, que en este caso yo también hablaría de cuidadanía, no se sostiene el mundo, y en el sentido de que queer no es un ejercicio de sexualidad solamente, sino una forma autocrítica de desascripción a estas normativas homogenizantes de la vida, del sistema, del pensamiento y también de las posibilidades de la imaginación. Y todo esto lo decía ayer para que viéramos el elefante en la habitación. Se quiere hablar de violencia, se quiere hablar de necropolítica, pero no estamos yendo a la piedra angular que funda todo esto, que es el colonialismo, el extractivismo, machismo y machismo edulcorado o no edulcorado, ¿no? Los nuevos machismos, el sexismo hipster que nos quieren vender como si fuera buena onda, que dices, perdóname, pero también, o sea, el sexismo se llama sexismo aquí y en muchos otros lugares, aunque parezcas buena onda, ¿no? Y yo creo que sí es un momento de dar un paso adelante y de decir, simplemente si queremos un cambio hay que cambiar, ¿no? No hay que prometer, hay que cambiar. Y hay que posicionarse y hay que decir las cosas y hay que decir, no con mi vida y o sea, dejar de abonar de alguna manera a esas formas desestructurantes de organización política de la élite sexual masculina que dice que el mundo se va a acabar y que ya es inevitable, y dices, pues se te va a acabar a ti que no has cuidado nunca a nadie. Pero nosotros sí tenemos imaginación política, o sea, toda la persona, yo cuando leí en filosofía, que leíamos postmodernismo en los 2000, que estaba en la universidad en Tijuana, yo decía, cuando Jameson decía, ay, es más fácil que se acabe el mundo que el capitalismo, yo dije, Dios, este señor nunca se ha lavado un pantalón seguramente, o sea, que nunca ha cuidado a nadie, qué poca imaginación política, qué vida tan triste, ¿cómo crees que se va a acabar el mundo porque el capitalismo se acabe? Al revés, querido, y él era marxista además, ¿no? O sea, dices, chin, o sea, ¿qué pasó? Pero no es contra el marxismo, es como contra decir qué poca imaginación política. Y sin embargo yo veía a mis vecinas que trabajaban en las maquiladoras y que tenían hijos y que se organizaban para cuidar a los hijos como se pudiera y que todo el mundo comía como se pudiera. Y dice, no estoy romantizando la precariedad, lo que estoy haciendo es una crítica a esa precariedad, pero diciendo que las formas de organización de la vida para sostenerla existen y duran y viven más allá de esa precariedad, a pesar de esa precariedad, ¿no? Porque la vida, o sea, como las formas de vida no, van a seguir sin nosotros incluso, ¿no? Los humanos no somos necesarios en el planeta. Y está bien, pero que no sea la guillotina o la nave o la contaminación o la polución de estos tecnofascistas lo que termine con nuestra existencia, ¿no? Quizá que nos coma la selva, sería mucho más honorable a que sea Elon Musk con su novia robot y sus ganas de irse a Marte quien acabe con nosotros. Entonces yo creo que no, yo me resisto, qué muerte tampoco glamurosa, yo prefiero irme a la selva, por favor. O sea, yo entre la selva seguramente me picó un bicho y me muero inmediatamente, pero me parece más digno, ¿no? Una forma mucho más relacional de que se acabe la cosa o que se trascienda la cosa, pero en este sentido, pues de eso advertía ayer de una manera así como un señor importante, hablando de manera muy estructurada, pero yo escribo por eso, si no me voy... Hoy no les hablé de la Edad Media, eso es un logro, porque a mí me encanta irme a la Edad Media, pero bueno, los escucho y por favor, pues reciban como estas palabras como un regalo para intercambiar posibilidades de pensamiento y también para decir que pues básicamente vamos a seguir acuerpando a las compañeras, los compañeros y a los disidentes y a los desobedientes, porque acuérdense que no nos han regalado nada y que a escondernos no va a hacer que no estalle la bomba, ¿no? Gracias. Yo pensaría que obviamente está la micropolítica de lo cotidiano, pero también creo que hay una forma de organización ahora
que carece mucho de memoria histórica y por eso es necesario un diálogo intergeneracional y transgeneracional, porque por un lado hay una precarización al alza o una desinversión estatal, que nunca hubo, digamos, inversión en eso, pero también un chantaje económico a través del enfrentamiento por los presupuestos en muchos casos, estoy hablando de unos lobbies políticos, pero también que parece que el enemigo, y esto es una estrategia del fascismo que se repite y se vuelve a repetir, y no sé si es propiamente del fascismo, pero la vimos muy nítidamente durante el fascismo, el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, que era la idea de poder en el centro y nada de comunidad, la comunidad organizada en torno a una figura de líder carismático, de discurso único, de pensamiento plano, y creo que de repente eso es lo que parece que el pensamiento único es lo que está reinando, y entonces si piensas esto o piensas lo otro, pero no hay más, ¿no? Hay una polarización y también hay muy poco autopermiso de soñar. ¿Sabes qué? O sea, deberíamos hacer un manifiesto colectivo de cómo sería nuestra revolución. La revolución ahora mismo, como palabra, no significa lo que significaba en los años 60, ni tampoco en la revolución industrial, ni tal. Es como la revolución también es una crisis, pero es una crisis de otro tipo, es un cambio. La revolución es un cambio y crisis también significa cambio, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con la organización también de un imaginario emocional que no estamos permitiendo hablar. Yo me gustaría entenderte de una manera no extractivista, me gustaría saber cómo es tu sueño en el sentido más filosófico, ¿no? En el sentido de vibrar juntos en el mismo sueño. Habrá que ensayar formas de organización, de hablas comunes para pensar en el sueño, literalmente en el sueño, pero también en el sueño de la posibilidad de una revolución. Estás conectado con eso, pero no de una manera biologicista, sino de una manera afectiva, politización del afecto para pensar el sujeto político madre más allá de la gestación y más allá del mandato patriarcal. Eso yo creo que es algo que tenemos que seguir pensando, y en ese sentido volver eso una queerdadanía, en el sentido de que se tuerce el relato oficial de la maternidad biológica o del destino manifiesto de la biología, que es un destino manifiesto del siglo. En esa politización de nuestra labor está también la necesidad de reconocer al otro sujeto, o al otro como sujeto, ¿no? O a la otra como sujeto. Yo quería preguntarle a usted si se puede como maternar o hacer cuidadanía con este capitalismo B, digamos, o qué podría suceder ahí, o qué potencia, porque yo no supe qué hacer. Yo creo que también eso, la homogenización no nos va a llevar a ningún sitio, pero reconocer la singularidad de las luchas, trabajando y siendo ninguneado. Entonces también tendríamos que entrar ahí como. Y también hay una lógica muy desafiante, el poder es muy atractivo, o sea, el fascismo es muy atractivo y la violencia es muy fascinante, porque hace que por un minuto o por muchos minutos, por el tiempo que ejerces el poder, tú no seas la víctima. Sí, que era la única.